en sí es más interactuar que estar explicando. Interactuar en el sentido de que si quieren saber cómo se hace uno de los detalles de los que vamos a hablar, perfecto. El título de la charla es Detalles que elevan un cuchillo, pero también es llevar al tema de los acabados de un cuchillo en sí. Primero que nada, quería decir, no, porque veo que hay gente coleccionista y gente que hace cuchillos. No soy el dueño de la verdad en cómo se hace cada paso del que hablaremos. Hay distintas maneras de hacerlo, todo el mundo lo sabe y también estoy para aprender si alguien tiene una forma distinta, la quiere expresar, como sea. Bueno, voy a ir pasando primero algunas fotos, explicando una cosita y el que me quiera decir algo, me levanta la mano, me avisa. Y si no, al terminar de pasar las fotos, que son poquitas, tenemos un feedback, una ida y vuelta de lo que me quieran consultar, ¿no? Bueno, primero en esta foto, lo que queríamos mostrar, principalmente el acabado de la hoja, ¿no? Un acabado satinado. Hay distintos acabados para una hoja, pueden ser acabados bruto de forja, texturado, satinado, pulido a espejo, fosfatizado, pavonado, muchos. En este es el satinado. Pantallazo breve de cómo se hace. Pulidos. Yo principalmente corto los granos de cada lijado. Si salgo de una lijadora en grano 200, vuelvo a un grano 100 a mano y ¿a qué le llamo cortar el grano? Dijo 100, corto en diagonal para asegurarme de que todas las líneas anteriores del lijado más grueso esté eliminado completamente. Y así hasta un grano 800 para terminarlo. Lo que hago en este tipo de cuchillos es salgo del plano, por así decirlo, porque para el primer lijado, se utiliza un hierro, algo plano, firme, para conservar la planitud de la hoja en ese sentido, que es un cuchillo de bisel plano, ¿no? Para conservar el bisel plano, que no se haga cóncavo ni convexo por algún motivo, algo bien rígido, un hierro en este caso. Cuando llegamos al acabado, algo más blando. Entonces, ¿qué? Un hierro puede ser una lonja de cuero, una lonja de goma, algo, y con esa, desde el principio de un recazo, por ejemplo, una línea, o desde aquí, toda la hoja para un solo sentido. Llegué a 800, como había dicho, tengo que bajar un grano a 600 y ahí ya logro el satinado. Algo general, después me preguntan lo que ustedes quieran. ¿Qué más tenemos? Tenemos una guarda y un cabo. Acá sí pasamos un poco a detalles de lo que sería el título de la charla. Detalles que elevan un cuchillo, pequeñas cosas que podemos hacer. Nos olvidamos del oro, que es algo más avanzado. Pequeñas cosas que podemos hacer para que un cuchillo eleve, no sé si su precio, sino su estatus visual, por así decirlo. Un texturado, a ver si tengo un texturado en una guardia. Es un detalle que bien hecho va a elevar tu cuchillo, o sea, puede estar o no es que significa que si no lo hiciste está mal, no. Puede elevar tu cuchillo. Diferencias en una guarda, por ejemplo. Diferencias visuales. En esta guarda, satinado, texturado, pulido a espejo. No se alcanza a ver la foto, pero iba a traer un cuchillo, ya lo van a traer. Son detalles que elevan visualmente a un cuchillo para un comprador, un coleccionista.
en algún caso. En un cabo, un detalle de segrinado, por así decirlo, el mismo texturado, detalles que elevan, que hacen que un cuchillo te guste más, te guste menos, lo que sea, pero bueno, en una guarda, un acabado pavonado, un detalle que nos puede elevar un poco también, puede ser un acabado pavonado, un fosfatizado, un hilo de plata, que no es lo mismo que un oro, que había puesto recién algo más complejo, algo muy fácil de hacer, puede ser un separador, puede ser tranquilamente una planchuelita de acero inoxidable entre medio de hierro y así pavonar y elevarlo, darle algo más de vida, jugar con los colores en un cuchillo. En este caso, como dijimos recién, una hoja satinada con una guarda pavonada, no tiene nada en el cabo. Esto es un cuchillo muy simple. Es muy simple, pero si tenemos un acabado bien hecho y tenemos algún detalle... Ahí está, a ver qué... Bueno. No, está bien, gracias. Lo dejamos por acá. El pavonado, quizás si no hubiese estado pavonado, hay gente que le hubiera gustado con o sin. Al estar pavonado, yo sentí que iba a llamar más la atención y lo que yo busqué fue darle un paso más, o sea, elevarlo. El cabo no tiene nada, algo bien simple, pero con un pequeño detalle yo creí que iba a elaborar algo mejor. Detalles en este cuchillo, un simple texturado, algo muy fácil de hacer, ya veremos. Si quiera saber cómo se hace, ya me lo preguntará. Tiene 2 piedras, que tampoco es necesario, pero era un detalle que yo pensaba que iba a mejorarlo el cuchillo. Otro tipo de acabado, esto es un acabado fosfatizado. Fosfatizado normalmente son los cuchillos que van a ver con una hoja totalmente negra. Entonces un detalle es otro tipo de acabado que te puede gustar, no te puede gustar, pero para algunos tipos de cuchillos te van a realzar. ¿Qué hice acá? Tiene un templado diferencial muy común, templada la hoja con un soplete, o sea, calentado solo el filo, sumergido en aceite. Si no hubiese estado fosfatizada, se hubiese visto muy poquita la diferencia de colores entre la parte del acero templado y la parte blanda, por así decirlo. Al estar fosfatizado, logras un detalle muy llamativo. Eso es un cuchillo que ese modelo lo hago hace quizás 5 años y lo vendo muy mucho. Les gusta a la gente distintos modelos de cuchillo, pero por el acabado de la hoja, a la mayoría lo vuelve loco y es algo extremadamente fácil de hacer porque es mucho más difícil satinar una hoja que lijar un poco la hoja y fosfatizarla y conseguir ese acabado. Y personalmente yo creo que una hoja satinada es más linda, pero esto por algo a la gente le gusta mucho más que los otros porque ese lo vende un montón. La guarda, bueno, como dijimos recién, está pavonada, el cabo con otra forma, que también son detalles para realzarlo un poco. Otro tipo de cuchillo que también está la guarda pavonada, el cabo con otro trabajo, un detalle en el collarín, en la guarda, que también es una cosa muy fácil de hacerla con un Dremel o con una sierrita para calar, o sea, minutitos nomás para lograr algo que a la gente le gusta. Ese cuchillo lo traje acá a la marca hace 3 años, creo, y toda la gente que pasa así, mira qué bueno este detalle, ¿cómo lo hiciste? Y es algo sumamente fácil. Otra cosa que le gustaba, dejar el cabo un poquito más ancho de lo normal y al redondearlo se logró también un detalle que quedó visualmente bueno y son cosas muy fáciles de lograr, que es lo que estamos buscando.
Bueno, acá me alcanzaron uno de los cuchillos que quería mostrar. Bueno, lo voy a ir pasando para que no haya pasado por mi mesa todavía. Y no era el que iba a traer, pero no, ya está. No, está bueno que lo traigan, así de paso les cuento. Justo con este cuchillo yo estuve en Blade Show hace menos de 2 meses y gané el premio de mejor Bowie de Estados Unidos, el Best Bowie. Y fue con este. Y bueno, y la verdad que también junto con el otro que yo quería traer, tiene muchos de los detalles que estuve mostrando y quizás más todavía. Y está bueno para que lo puedan ver después. El que no alcanza a verlo, no lo quiere ver acá, no hay problema. Después pasa por mi mesa, estoy para mostrar y contestar todas las preguntas que no lleguemos aquí. Así que bueno, se tiene una hoja satinada, como había mostrado. La parte del contrafilo está ya pulida a espejo, o sea, cosas muy fáciles de lograr, pero que quizás que vos lo ves y decís, mira qué bueno que está eso, y como así también tiene cosas muy difíciles, tiene todo inlay de oro, tiene incrustaciones de oro por todos lados, que algo más avanzado no deja de ser un detalle, porque más que sea mucho más difícil, y también te realza. Tiene los texturados que estuvimos viendo. En la guarda, por ejemplo, tiene el oro, el texturado, y esto bien pulido a espejo para generar un contraste con las otras partes de la guarda y asimismo con el cuchillo. La empuñadura también tiene detalles de segrinado, que también ya lo veremos, texturados, dibujos por todos lados. Así que, bueno, yo lo paso, el que no lo haya visto, lo quiera ver. Y bueno, la charla en sí era un poco eso, solamente acabados, era un ratito, tenemos un rato igual todavía, de acabados, de detalles, no mucho más para mostrar de lo que les mostré. Hay más cosas por hacer, sí, muchas más avanzadas, más fáciles. Se me ocurre, a ver si... No lo puedo poner, pero... donde mostré la hoja, el recazo, calculo que todos sabemos lo que sería el recazo. Hay cuchillos donde le he hecho texturado todo el recazo, siguiendo el lomo hasta la punta de la hoja y biselar toda la otra parte, detalles que se pueden sumar en no solamente la hoja, lo que estamos viendo, sino también hay 1000 cosas para inventar con los detalles que te digo. Bueno, la idea ahora es que hagamos un ida y vuelta, lo que quieran saber. Yo calculo que mucha gente va a querer saber cómo se hace alguna cosa. Estoy para responder eso. El que quiere, cuando responda algo y que quiere refutar, se hace de otra manera. Como dije, no soy dueño de la verdad, lo charlamos y puedo aprender mejor. Así que bueno, no sé, lo que quieran. Yo tengo una pregunta, Mati, que sí. Yo tengo un karma con los satinados. Sí. ¿Qué parte? Yo, por ejemplo, satino, cuando yo voy a satinar, elijo hasta 1500, sí. pulo a espejo y después peino con 1000. Sí. ¿Está bien o está mal? Pero ¿y cuál sería el...? Porque yo cuando vengo arrastrando tengo un problema que como hay pedazos como que me queda como que se frena la lija y me hace un redondel. Eso es frenado de la lija, pero ahí a ver si ahora puedo pasar. Porque yo creo que con mi mano no freno, pero se ve que estoy frenando. O sea, sí. Esa es la realidad. Y eso es lo que me cuesta un montón. A ver, en lo fino, por ejemplo, yo hago un satinado con 400, sí. no se ve. ¿Por qué? Porque la raya es más gruesa y se ve que no se nota. Pero cuando quiero hacer un satinado fino, no lo puedo, la verdad, lograr. Tengo eso de descanso. No, ahí está, justo eso quería. Ajá. Sí. ¿Este que está buscando? Sí, le doy, pero no. Se habrá quedado sin pila. He probado, por ejemplo, de hacerlo con una lima, ponerle gastada sin filos y así, y con un taco de goma. Y con las dos cosas me... Bueno, para el satinado de la hoja, lo que yo hago, como te digo, o sea, a mí me da resultado. Lo más fácil lo he hecho de distintas maneras y lo que mejor resultado me dio es muy similar a lo que decimos. Lo traté de hacer como
dijiste, pero logré mejor resultado de esta manera. Primero siempre grano cruzado, ¿no? Dije, arranqué 100, ponele. Grano 100 hasta que saqué las marcas del lijador. Cruzado, 240. Cruzado para el otro lado, 360. Así hasta el grano que yo quiera llegar a satinar. Yo satino normalmente en 800 todo. Grano 800. Una vez que llego al grano 800, ¿no? Vuelvo las líneas para este sentido. Me quedé cruzar. Líneas a este sentido. Vuelvo a 600. Pero ahí vuelvo, como dije recién, puede ser con un taco, con una goma pegada o un cuero. En este momento estoy usando un taco de madera rígido con un cuero abajo. Vuelvo a 600 desde aquí. 600 sin levantar. Eso tiene que ser clave, que vos si levantaste un poquito, hiciste más presión en un lado, más presión en otro lado, te van a quedar esas marcas de frenado. Eso tiene que ver hasta el apoyo de la hoja. Vos le pones un apoyo. Bueno, eso puede ser el causante del error, porque mucha gente hace de esa manera, agarra la espiga en la morsa, en algún taco, en lo que sea, y la hoja queda en el aire. Dos cosas, lo peor de eso es que es un peligro. O sea, pasaste por el lado, te levantaste, pasó algo y tuviste que salir rápido, te cortaste, muy peligroso. Y segundo, al no tener un apoyo completo de la hoja, esto sería un apoyo, esta es la hoja, tengo un apoyo completo. Al estar así, vos cuando le estás pasando la lija, la hoja, por más que vos no lo veas y no lo sintas, está haciendo esto. Sí, no lo hace. Exactamente. Y en algún momento bajó y le ganó la fuerza porque vos no llevaste toda la fuerza completamente de punta a punta y listo. Se te hizo una frenadita, que es lo que vos ves, una nubecita. Que después con una luz, por ejemplo, como la del salón, así, una luz amarilla, claro, te arruina, te mata. Entonces, en ese caso, vuelvo a 600, perdón, y después vuelvo a 800 de nuevo. Esa es la diferencia que hago del tuyo, que vos pulís a espejo y volvés a un grano. No, yo vuelvo a 600 y vuelvo a 800. Con las líneas de 800 es muy difícil que generes la sombra que generaste en la de 600. Entonces, yo creo que lo que te está pasando a vos es el apoyo. Pero está bien lo que estás haciendo. Sería cambiar eso, ¿no? Así que, bueno, pero se soluciona eso. Muchas gracias. Así que, bueno, otra cosa que quieran, ya sea de la hoja, cabo, guarda, lomo, aproveche. Sí, Pero ¿sabes cómo hacer para poder lograr un ángulo tan recto entre el recazo y el visero? Sí. Bueno, esta parte. Había una foto, a ver, que era más... Generalmente viste que... Claro, ese está súper recto. Sí. Generalmente viste que le hacemos una curvita con el... Claro, ahí tenemos dos maneras de lograr la línea acá. Tenemos la manera redondeada, la más común, que la hacemos con una mesita o una lima redonda, lo que sea, y esta a 90 grados. Que si lo hacemos a 90 grados, tiene que estar a 90 grados. O sea, no es difícil. Lo que hago yo es una guía de limado. Cada lado de caso va a hacer eso. Ay, contame cómo lo haces vos, que no lo podés lograr. No, esa así recta nunca lo hice. Siempre lo hice con algo porque es lo más fácil. Ajá. Bueno, a mí, por todos los cuchillos que he hecho y 95, 99% los he hecho de esta manera, se me hace más fácil. Así no podría decirte cuál de las dos. Pero lo que yo hago, una guía de limado, la misma que usé para hacer los hombros de atrás, la coloco, está la hoja, la guía de los dos lados, a limar, ¿no? De un lado al otro, siempre controlando, no llegar lo más cercano posible al lomo, pero sin tocarlo, ¿no? Y siempre comer la misma profundidad, que nos quede bien el filo de la hoja entre las dos bases del limado. Bueno, una vez que lo terminé,
yo voy a templar, eso lo haces blando. Voy a templar, pero esa parte la llevo un poquito más fina, no me importa que se descarburice apenas un poquito, o sea, porque si vamos a templar con 2 milímetros de espesor la hoja, no me importa llevarla a 1 milímetro y que descarburice apenita, porque es muy difícil que cortemos todo con esa parte del cuchillo, ¿no? Después, con la lijadora ya desbasto esos 2 milímetros, llego, pero no voy a tocar acá, obviamente. Llego hasta las marcas que dejé de la lima. ¿Se va entendiendo? Sí. Hasta la parte que llegué con la lima, sin hundirlo. Que trato de que toda la hoja y el limado sea una cosa plana, no que llegue y que esté el limado, me suba o se me vaya para abajo. Que llegue toda plana. Y de ahí ya paso al acabado manual. Ajá. Es muy bueno para esto, que lo estoy haciendo ahora y me da mucho tiempo, mucha ganancia de tiempo. Es una lijadora de disco. El plato. Ajá. Eso es un antes y un después, ¿viste? Hay muchas herramientas en un taller que son necesarias, por ejemplo, una lijadora, una morsa, y hay otras que no son necesarias, como la lijadora de disco, pero una vez que la tenés, se te hace necesaria, ¿viste? Y ese es muy útil porque tenés tanto apoyo, no tenés el apoyo de los 75 o de los 50 milímetros que vos usas. Claro, te da un plato que vos medís la hoja de lija. Bueno, la hoja de lija, ¿cuánto tiene? 23 por 31. Listo, entonces me hago un disco de 23, de 22 y medio, pego la lija y tenés todo ese apoyo, esos 22 de cuchillo, ¿viste? Entonces, yo lo pongo a muy bajas vueltas, uso el mismo variador de la lijadora, muy bajas vueltas. ¿Y qué voy haciendo? Voy lijando toda la hoja y en esta parte, que es donde tenemos el limado, siempre va a haber, si vos pasás la uña, va a haber, no sé si un saltito o por la diferencia del grosor de las rayas de la lijadora y del limado, vas a sentir algo. Paso hasta, inclusive a veces le dejo un poquito la lija más fina del disco y toco esto. Total, el disco no me lo come al no tener lija y sí me va limpiando. Y con ese logro limpiar toda esta parte y que esto me quede exactamente a la misma altura del otro. Y de ahí, sí, o sea, si yo le pasé un disco con una lija 500, pasas a 600, 800 y ya podés afinar tranquilamente. O sea, lográs lo mismo que lograbas vos con la mesita, pero manteniendo el bisel a 90 grados. ¿Se entendió? Sí, sí. Bueno, perfecto. Matías, mi pregunta era, yo quiero empezar a experimentar con el tema del sigrinado. Sí. Y la duda mía siempre, ¿cómo comenzás? Ajá. Si hay alguna fórmula, alguna técnica que... A ver si hay alguna foto que esté más cerquita. Creo que no. No, bueno, este se ve bastante bien. En este lo vamos a dejar. El segrinado. Sí. ¿Cómo empezás? O sea, Siempre tengo la duda. tenés la herramienta. Sí, sí, claro. La idea es, he visto algo, pero nunca lo he logrado. Si comenzás por el medio y vas hacia la punta, o comenzás en la punta, Ajá. esa es mi duda. ¿Vos has hecho segrinado? No. He visto ¿Has practicado? He practicado algo. Ajá, y no te gusta. Bien. Lo primero que hago yo, volvemos a lo mismo, no es no es que seguro que se hace así, sino lo que hago yo, es hacer el marco del segrinado. En este caso, estas líneas, así. Lo puedes hacer, por ejemplo, entero, ¿no? Puedes dar toda la vuelta, puedes arrancar desde acá, que gire todo el segrinado y sea completamente todo. A mí no me gusta, a mí me gustan los segrinados más pequeños, ¿sí? ¿Viste? Para jugar un poco también con el tallado de paso. Primero el marco, el cuadro donde vos vas a segrinar. De ahí el primer paso son las dos líneas madres, esos son clave, las dos líneas madres. Vos tenés que formar un ángulo, ¿no? Nunca hagas el ángulo en cruz,
porque te va a salir un diamante chiquito, un cuadradito que va a quedar feo y no le vas a llegar nunca a la punta, entonces te van a quedar todos mochos, ¿viste? Bueno, lo que yo uso, el ángulo que me gusta a mí para mis segrinados es de 70 grados. 70 grados, bien profundo. Te haces una regla, lo que vos quieras, ¿viste? Yo, quizás soy medio loquito, uso un compás y ¿cómo se llama? Un semicírculo. Ajá. Bueno, las dos líneas madre. Lo que yo fui probando y que me dio más resultado fue conseguir que las líneas madre, por ejemplo, que fueran esta, ¿no? Esta y esta. Después se pierden, no sabes cuáles fueron las líneas madre. Poner que fueran esta y esta, una así y una así. Fue dibujarla en el lado que la puedas hacer más larga y menos curva. ¿Por qué? Porque si yo digo, bueno, si yo hago una de acá y la termino allá, lo hago de punta a punta en el marco y aprovecho y hizo la curva y de ahí arranco y me queda camino más corto para dos lados. Y no, el problema de hacerla así en una curva es que vos tenés que usar una regla. En primer lugar, una regla para dibujar la línea madre. Hay muchos, viste, que le ponen cinta. La cinta nunca te va a quedar derecha así. En el momento que hizo una curva, la cinta se tiró más de un lado y de otro lado, entonces a la tercera línea ya se te fue así, ¿viste? Bueno, entonces ya en esa curva ya lo mataste, ya no lo tenés que hacer. Yo en este no recuerdo, ¿viste? Pero si yo tengo que ver la foto, ponerle esta parte es plana, entonces yo saldría con la primera línea madre desde acá hasta por acá. Entonces yo me aseguré que la primera línea sea recta. Esa es clave, la línea madre. En donde empezaste con una línea curva, la segunda línea se te dobló un poquito y la otra se te dobló un poquito más y la otra un poquito más y ya terminaste haciendo, o sea, te fuiste a cualquier lado. Cuando tenés las dos líneas madre, usás la herramienta doble. Hay una herramienta que tiene dos dientes, ¿no? Que genera, entonces vos pones uno de los dientes en un surco y con el otro haces el del lado. Pasas al otro. Un diente en un surco, vas al otro lado. Si vos arrancaste con las líneas madre derechas y no te saliste del surco en ningún momento, es imposible que lo dobles. Si lo doblaste, no sé, sos mago, ¿viste? Claro, entonces vas a lograr que todos los diamantes te queden igual y puntudos. Otra cosa, estos son errores que te digo que yo los viví y entonces para que no los hagas vos, para que te acordes. Si yo digo, bueno, mira, si yo hago acá una línea es tan chiquita y la hago, tiene que ser derecha sí o sí, como la voy a doblar. Pero a medida que te fuiste, cuando llegaste, por ejemplo, hiciste esta línea y quisiste pasar a esta línea te acompaña hasta acá nomás. ¿Me entendés? Entonces en esta partecita es muy probable que te vengas para acá o te vayas para allá. Y en esta te fuiste un poquito más y un poquito más y un poquito más y ya después terminás haciendo una uva por acá al final de cabo, ¿viste? Entonces por eso siempre hacete las líneas madre en el lugar más largo posible sin tener que curvar. Y de ahí no... Ajá, así que no sé si algo más o era eso. Ajá. Sí. Hacer las dos líneas. Sí. Después empezás a segrinar. Sí. Toda la línea de un lado y una vez que terminás toda esa línea, después empezás a segrinar todas las otras líneas o vas haciendo una y una. Podés hacer de la manera que quieras. Yo hago eso. Yo le doy para un lado, por ejemplo, tengo las líneas madres, una línea madre acá, me voy para este lado, me voy para aquel lado y después con la otra me voy para este lado y me voy para aquel lado. Termina todo una toda derecha, o sea, te queda Sí, todo sí, pero eso no te altera el orden. Yo lo he hecho de otra, o sea, me voy para este lado y después también me vengo de este y me voy para el otro. Es lo mismo, lo que más cómodo te sientas vos. Yo lo hago así, pero lo he hecho de las dos maneras. Los cabos cilíndricos y sí. achicados hacia la punta sí. Es mucho más complicado, ¿no? El segrinado. No, la parte complicada del segrinado, en lo plano es muy fácil.
La parte complicada es esta, cuando te fuiste a una curva. Porque ahí es donde cometemos el error de salirnos del canal o de lo que le explicaba él recién, de llegar acá y doblar un poquito y cada vez irte más, y vas a notar que acá tenés un diamante. Si lo haces de 70 grados, como les decía yo recién, a las dos líneas madre, vas a conseguir un rombo de 3x1. O sea, los lados es 1 y esta parte tiene 3 veces esa medida, si lo haces de 70%. Entonces, de 70 grados. Entonces, si acá tenés uno de esos, acá vas a notar que tenés un diamante del doble de este tamaño. Eso significa que te fuiste en la curva. No hay que hacer las dos líneas madre, Sí. y empezás a tirar todas las líneas como una al lado de la otra. Usar la herramienta que tiene los dos dientes, o sea que tiene las dos filas, pero los dos tienen dientitos, porque viste que hay una que tiene solo. Hay una que tiene una para acompañar, ¿no? Guía de acompañante, o sea, como una guía, digamos, Sí. y la otra tiene dientes. Hoy no se está usando más la guía. Hoy se están usando los dos dientes. Porque la guía es un poquito más chiquita que la otra, es muy, muy poquito más chica que la otra. Y eso hace que podás agrandar o achicar, o a veces hacer más grande la línea al lado y a veces más chica. Entonces, si yo usé, ¿no? Está la línea madre, hice una línea al lado y a esa línea la profundicé muchísimo. Y me fui a la otra y no la profundicé mucho. Y me fui a la otra y la profundicé muchísimo. También estás generando un espacio mayor o menor. ¿Entendés? Con la línea doble, es más, hay fábricas que ya no están haciendo la guía. Yo creo que hay una sola que sigue haciendo la guía. Y de esa manera controlas mejor los espacios. Yo lo hacía primero con esa y no lo uso más. Toda esa primera etapa del segrinado son con la lima de 60 grados, ¿verdad? No. Y después se hace una segunda etapa con la de 90. Desde que salí de la línea madre, las herramientas dobles tienen 90. Pero cuando vos terminaste todas las líneas, ahí tenés la opción de, si querés ir más rápido, un 60 grados para profundizar, y después tenés hasta 75 y 90. Yo no las uso, yo paso directo a la de 90, ¿viste? Es para ir más rápido. Lo único que haces es profundizar con la de 60, y una vez que llegaste a la de 90, abriste y se te juntaron las puntas de los diamantes. El problema que yo veo en la de 60, lo usé una sola vez, lo que yo veo es que te podés ir muy profundo y después se te juntaron los diamantes de golpe y después te quedaron unos más arriba y quisiste achicar el otro y ya empezás a arruinar todo, ¿viste? Pero a mí no me gusta, pero por algo están. O sea, se puede hacer y hay mucha gente que lo debe hacer así. Yo no. ¿Algo más? Sí. Si te puedo hacer una pregunta sobre el tema de la incrustación, ya sea, o sea, vos la incrustás en oro, pero también se podría incrustar en plata, en cobre, o en otro material. Sí, plata, cobre, lo que sea. ¿Qué espesor usás de metal precioso o semiprecioso? Cuando hago inlay, yo uso, que lo más fino que consigo es de 0,4 el oro. Si no, sí consigo ponerle, en oro no he comprado chapa, pero en plata sí, más fina. ¿Y el bajo fondo que le haces es el mismo 0,4 o un poquito más, un poquito menos? No, es menos. Es bastante menos porque golpeas. A mí me gustaría usar el alambre de 0,2 quizás, ¿viste? Sí tengo mucho desperdicio, pero es con la manera que yo personalmente logro que no me queden espacios vacíos entre cada hilo que uso. Pero acá en Argentina, ¿vos, Leo, no conseguís menos de 0,4, sí? Sí, plata 0,25. No, de oro. Y en oro el Pancho está perfilando en su casa. Ajá, pero, o sea, comprado no, yo compro en Milmet y no consigo. Pero ¿puedes comprar una trafila y pasar? Sí, tranquilamente. Claro, pero tiene que ser, no es fácil, ¿eh? Sí. No sé, pero... Hay Yeah. una casa acá en Buenos Aires que es Montero Metales, Uh-huh. que te lo hace a 0,10. Ah, Mira,
pasando de los teléfonos. Sí, porque yo el que consigo, que es en Bilmet, el que he comprado siempre es 0,4. Sí. En un momento me ofreció 0,3, se lo compré y nunca me lo hizo y 0,4. Sí. El texturado. Ese es secreto. Ese no te lo puedo decir. Así es. No probé. Si te lo dice cuando salís, te va a pasar un accidente. ¿Texturado cuál? Ese, el del bajo fondo, el bajo relieve. Hay dos maneras que yo utilizo. Primero en mis cuchillos llevo un trabajo previo, que bajarlo, lo bajo bastante, con los raspadores lo llevo todo a la misma altura, de que si yo paso el dedo así, no sienta porque normalmente a eso lo comeo con una gubia o con el Dremel, que no sienta que pase el dedo y te vaya haciendo así, ni así, ni así. Entonces yo con raspadores me aseguro de como si estuviese lijado, ¿viste? Y ahí paso. He usado una punta muy afilada, para algunas maderas, punta muy afilada, y buril, golpecitos, punto por punto, muy chiquito, que en madera dura me queda buenísimo. Pero en madera blanda me levanta el material y no me gusta. Y si no, con una bolita de tungsteno, muy chiquita, con el Dremel, sí. Puntito por puntito, con paciencia, y mientras más dura sea la madera, mejor es el acabado que te queda después, ¿viste? Si lo haces, por decirte... ¿Con fresa o sin dientes? No, con fresa, sí. Sí, es más, conseguís más brillo todavía si vos querés vienen unas bolitas que son diamantadas, ¿viste? Que no sé si las usan para vidrio, bueno, la verdad, no desconozco, tengo esa y lográs brillo. Si vos lo estás haciendo, qué feo que está quedando, después lo limpiás y le pasás aceite y te queda buenísimo. Esas son las dos maneras que yo lo hago, ¿viste? Y mientras más dure, yo hago un nogal, no lo puedo hacer con la puntita porque me lo levanto, pero con la bolita lo haces y queda, pero no te termina de cerrar porque queda algo muy rústico. Pero mientras más duro, le pasa un jacarandá, un ébano, lo que sea, te va quedando mucho mejor, como si estuviera lijado, por decirte. ¿Viste? Sí, no se astilla. Sí, un acabado mucho más bonito. Gracias. Sí, ¿algo más? Ya estamos casi igual, quedan 5 minutos si quieren cosas. Bueno, el cuchillo ya volvió, si quieren preguntar algo de ese. Si no, hasta acá llegamos. Ese no lo hiciste, lo hizo un joyero, ¿no? No, lo hice yo ese. ¿No? Sí, hazlo tranquilo. Amigo, yo llegué tarde a la charla, no sé si se habló de esto, pero podría hablar un poco de lo que se ve de un poquito más lejos, que es la proporción y la parte estética de la silueta en general. Sí. Para llegar a algo visualmente increíble, que no es el caso, hay maneras de dibujo, ¿no? Justamente vos, Leo, me enseñaste a mí no me sale el nombre. ¿Cómo? De lo que es seccionable. Sí, ¿cómo se llama el nombre? Fibonacci. Fibonacci. Por ejemplo, hay mucha gente que diseña todo en base a Fibonacci, Julián Antunes, por ejemplo. Él hace todo así, Lis Van der Berg, ¿no? Yo la verdad que es hoja en lápiz y dibujar algo que me guste. Sí he tropezado muchísimo con las proporciones, ¿viste? No es todo lo que se ve. Todos vemos, por ejemplo, volvemos a Julián Antunes, lo debe conocer casi todos, un chico de Brasil joven que está en el top mundial, que agarra un palo de escoba, le pone un hierro y queda bonito por alguna razón, ¿viste? Y no es que él nació con el don, no, de que todos lo vemos y decimos, no, este chico tiene un talento, tiene un don, que todo lo que hace le queda bonito.
hay algo detrás de todo. Él dibuja todo con Fibonacci, porque lo he visto, lo he hablado y él hace todo con eso. Son proporciones que hacen que sea estéticamente linda las cosas, por decirte, creo. O sea que para los que no sabemos dibujar como yo tampoco sé dibujar. Para los que no sabemos eso sería fundamental. No, yo creo que no. Yo no puedo dibujar ni la silueta de un cuchillo, la verdad. No, bueno, pero es práctica. ¿Cuántos has dibujado? ¿Cuántos has dibujado? 5, 6. Claro, dibujaste 10 más. Entonces ahora después voy desde acá. Exacto. Sí, ponele un poquito más de onda. Y todo me quedo asombrado porque dando vuelta hay un artesano de Brasil, no me acuerdo, que me acuerdo que había hizo un Bowie y el tipo levanta la hoja, está abajo de un papel y cuando levanta la hoja, a ver, el dibujo era el cuchillo y era tal cual, todos los detalles. Sí, hay que ver también. Yo por ahí casca el cuchillo terminado y lo saco y digo, mira, salió idéntico, ¿viste? Porque sé de casos así, pero sí hay gente que es fiel a su diseño, que ha sido tornero, por decirte, y te va a respetar todas las medidas y te va a salir. Como yo le decía a Facu, he tropezado 1000 veces, he llevado a alguna feria un cuchillo, una hoja de bueno, que hicimos juntos. Hicimos juntos un cuchillo con él en colaboración hace algunos años, con una hoja larga así, y yo creía que para que esté más balanceado, más lindo, la hoja era así, yo le hice cabo así, ¿viste? ¿No? Y bueno, y después con crítica te das cuenta que está mal por varias cosas, y me fui al otro extremo. En vez de hacer cabo así, le hice un cabito así, ¿viste? Y también te va... sí. En Temu viene una regla especial para Fibonacci que te trae para medir la relación áurea en el rectángulo que vos vas a usar. Entonces, proyectando sobre el dibujo, en el rectángulo que ocupa la hoja, el rectángulo que ocupa la guarda y el que ocupa el cabo, vos lo podés adaptar con ese compás para que tenga esa relación. Y después lo armás. Claro. Sí, en golazos. Y logras algo que supuestamente está bien de proporciones para tu vista, ¿viste? ¿Es Fibonacci? Fibonacci. Es en matemática. Proporciona áurea. Proporciona áurea, sí. Bueno. A vos también, Facu, te pasó, te acordás lo del cabo corto. Bueno, hoy en día yo lo que hago... Primero contá que el cuchillo que hicimos juntos lo vendimos y lo gastamos. Tenía el cabo grande, pero... Lo quemamos. Se lo vendieron uno de mano grande. y bueno, yo hoy en día, no hace mucho que dibujo. Siempre hice lo que se me venía a la mente. Y quizás no quedaba feo, porque no me lo decían, no lo querían decir, pero se lograba un resultado. Y yo hace unos 2 años que empecé a dibujar y yo creo que avancé muchísimo la parte, como decimos, de siluetas, de estética, ¿viste? Hoy en día quizás una hoja así, por ahí no te la invento y te hago, no sé, un Bowie más clásico de lomo recto, contrafilo recto, que es muy fácil de hacer, pero cuando llego al cabo sí lo dibujo sí o sí. Porque Perdón, es importante también dibujar por la continuidad de línea, sobre todo del lomo, del cabo. Claro, eso sí, totalmente. Que siendo después la lijadora, si vos lo ves así, ves, si viene la hoja así y el cabo se te fue para arriba, pues conseguí, pero... y ahí logré un cambio, ¿viste? A empezar a dibujarlo sí o sí, y también con lo que es proporciones, con base de experiencia. Porque viste que hay una regla general, existe o no, a mí me lo enseñaron así, que creo que existe, no sé, de 4 pulgadas, 3/4, unos 12 centímetros para la empuñadura, la clásica, universal. Pero tenés que jugar un poquito, ¿viste? Sí, depende del cuchillo también. Yo a se lo mostré a alguien cuando lo estaba terminando
Y me preguntó, "¿Y cuánto mide el cabo?" Y este cabo tiene 145 milímetros. Es grande, ¿viste? Y me dice, che, pero no es muy largo, yo lo haría el máximo de 12. Y bueno, me dejó ahí tecleando y no, voy a hacer caso a lo que yo creo por el tema balance, comodidad, tamaño, Aparte ahí técnica. Mati juega en la estética del pomo, que lo que programado. Claro, exacto. Y bueno, lo terminé haciendo así y con este cuchillo me fue mucho mejor de lo que pensaba, o sea que no estuvo mal, ¿no? Pero si hacemos un cuchillo de 10 centímetros de hoja y le meto esto, sí, o sea que Proporcional. sí, está desproporcionado. ¿Cuánto mide el ojo? Nosotros, 12 pulgadas. El televisor. Bueno, 30 centímetros, un poquito más. Sí, bueno, nosotros yo que hago criollo nada más, en el criollo nunca puede ser menor a la distancia. Cuando vos tenés un cuchillo de 10 no podés hacer un cabito muy cortito, por Claro. ejemplo. Pero por ejemplo el de 10 tiene el 10 y medio lleva, sí, ¿viste? El de ya cuando vas a 14, 15, 16 ya tenés 11 y medio. sí. El de 20 tiene 12 y después 25 y 30, que es lo que por ahí más se puede Sí. hacer. Ahí tenemos entre 3 y medio y 14, dependiendo de lo que se va a hacer. Sí. Obviamente que ese es otro mundo. Sí, no te creas que es tan distinto, pero sí, quizás en un criollo no te podés ir tantísimo, ¿viste? Sí, podés jugar con un pomo, como decimos, si Claro, tenés una sí, hoja sí. que vos decís un criollo de 30 centímetros, sí, jugar un pomo para balancear, ¿viste? Porque, Claro, sí, exactamente, sí. Pero Sí. que sí siempre, no, por ahí refutando lo que decía, que hay ciertas medidas según el largo de la hoja Claro. que sea, tiene que ser la proporción, hay que respetarlo también un poquito a eso. sí, Llevarlo, no, obvio, llevándolo también. sí. Pero sí, tenemos que considerar bastante también lo estético. Porque, por ejemplo, yo he visto por ahí el cuchillo, por ahí, a ver que yo no estoy mal en el tema, pero el cuchillo de casa capaz que tienen 10 de hoja y tienen 12 de cabo, por ejemplo. Sí, A ver, que seguramente está bien, para mí sí, por eso te digo. Pero ahora si vos lo llevaras a eso, por ejemplo, a un criollo, no, claro, no estaría bien. Ajá. no estaría bien, exactamente. Sí, en un cuchillo de casa sí es importante por el tema del uso. Pero también las hojas son bastante más anchas, más pesadas. Claro, también. Sí, más que todo por la funcionalidad del cuchillo, ¿viste? ¿Para qué va a hacer? Yo creo que si le hacen un cabito curvo de 10 centímetros, yo lo caso, pero si querés cuerear o botar algo, capaz que estás agarrándolo de distintas maneras, ¿viste? Se me ocurre, pero sí, está perfecto. Yo no hago criollos, pero no creo que sea muy difícil, muy distinta la cosa. Disculpa. Sí, ¿algo más o ya cerramos? Querido, yo quiero preguntar una cosa que Pipi me propuso la duda. ¿El pomo cuenta como parte del mango? Sí, ¿O tiene que estar fuera? depende. Depende de cómo lo hagas. Listo, ahí es la última. En este cuchillo, por más que tiene un pomo bastante grande, yo considero que debería estar fuera de la mano. O sea, nunca acá para mí. Esto nunca. Cuando puede estar cerca de la mano o tocarte, yo creo que en cosas más específicas como una daga, una espada, un pomo largo para sostenerte, pero yo considero que, o sea, es parte de la empuñadura, sí, porque son 145 milímetros, pero no lo puedo estar agarrando al pomo. ¿Los 145 milímetros van desde el gavilán donde apoya el dedo o desde arriba de la mano? Yo tomo desde acá hasta acá. Yo siempre me di la parte útil, ¿no? Donde- Ajá, claro. Claro, con respecto a lo que él dice, Sí. se fue. Hizo 20 preguntas y fue. Porque tenés una relación que vos aparte podés modificar el largo del botón. Que si es un botón ovalado y Claro. fino es una cosa, si es medio grandense que es redondo es otra. Entonces tenés también para jugar con eso. Y el pomo es igual. Exactamente. Sí, y así mismo el espesor de la hoja, porque de la guarda, perdón, porque si yo te estoy diciendo 145 milímetros y de aquí una guarda de 2 centímetros, tengo la mano acá, ¿viste?
Entonces, Además que el pomo en la espada tiene una función de equilibrio de la hoja porque es más pesada y más larga. exactamente. Sí, Sí, dependiendo cuál, pero sí. Siempre. este es más estético y para romper cobo. Sí, sí, y en mi caso para un tema de balance también. Así que, bueno, ya me retaron 2 veces. Bueno, después pueden pasar por la mesa y hablamos lo que quieran, si quedó algo. Y comprar.